Reporte 100. Para entender esto del Banco de México, está con nosotros Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el Banco de México? El Banco de México es el banco central de nuestro país, autónomo, lo cual implica que es independiente del gobierno federal, tanto en sus funciones como en su administración. Tiene una serie de funciones. La principal es, y de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, es mantener la estabilidad de precios, lo cual se debe de traducir en una inflación baja, una inflación que se ubica entre el 3 y el 4%. Además, también tiene la función de emitir, fabricar y distribuir billetes y monedas a nivel nacional, administrar las reservas internacionales, también supervisa y regula el sistema de pagos, es decir, al sistema bancario. También tiene la función Banco de México de ser el agente financiero del gobierno federal, sobre todo cuando el gobierno federal requiere emitir CETES. Banco de México lo subasta en la Bolsa Mexicana de Valores. Y básicamente, ¿no? Estas serían las funciones que tiene Banco de México. Sí, y el periodo del gobernador se termina este año. Sí, así es, Juan Carlos. De acuerdo a la misma ley de Banco de México, el periodo que tiene el gobernador es de 6 años, ¿sí? El cual se puede ratificar. Si el presidente en turno así lo decide, se puede ratificar por otros 6 años. En el caso de los subgobernadores, que en este caso, bueno, son 4, el periodo son de 8 años, y también, si así lo decide el presidente, se puede ratificar. Se puede hacer la propuesta de ratificación al Senado de la República. Sí, ayer tuve oportunidad de compartir una mesa de análisis en Megacable y estaba Eduardo Torreblanca, analista en temas económicos, y decía Eduardo Torreblanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado con Alejandro García de León, el gobernador del banco, Alejandro Díaz de León Carrillo, el gobernador del Banco de México, porque no autorizó darle al gobierno los remanentes. ¿A qué se refiere Torreblanca con los remanentes y que se negó el Banco de México a otorgarlos al gobierno federal? Sí, así es, Juan Carlos. Aquí poniendo un poquito de contexto, el año pasado, en el mes de abril, cuando el tipo de cambio subió a 25 pesos, en ese momento se estimaba que probablemente Banco de México tuviera unos remanentes de 300,000 millones de pesos. Incluso el presidente invitó al gobernador de Banco de México a platicar, y en cierta forma le hizo la solicitud si le podía adelantar dichos remanentes. El gobernador pues le explicó que eso no era posible, y que la ley establece, que la ley de Banco de México es muy clara, que se tiene que terminar el ejercicio, y en función del resultado que se tenga en el mes de diciembre, y viendo el mismo reglamento y la ley de Banco de México, se determina si hay o no hay remanentes. Sí, Banco de México, como banco central, Juan Carlos, tiene una serie de operaciones, como es la de administrar reservas internacionales, las cuales están en dólares. Actualmente son 195,000 millones de dólares en reservas internacionales. Si el peso se deprecia, ¿qué implica? Que la contabilidad se lleva en pesos. ¿Sí? Las reservas están en dólares, pero su contabilidad está en pesos. ¿Qué va a pasar? Si el peso se deprecia, como ocurrió el año pasado, que se fue a 25 pesos por dólar, ¿sí? En pesos las reservas se incrementan, ¿sí? Se incrementan, y eso puede hacer que se arroje un resultado positivo en las operaciones, ¿sí? Lo contrario, si el peso se aprecia, como ha ocurrido en otros años, se puede tener un resultado negativo, ¿sí? Porque las reservas están en dólares, pero aquí llevamos la contabilidad en pesos. ¿Qué ocurrió en el 2020? Y se depreció, se fue a 25, sin embargo, disminuyó el tipo de cambio, Juan Carlos. Incluso bajó por debajo de los 20, de tal manera
que el ejercicio contable de Banco de México en el 2020 arrojó un resultado positivo de 165 mil millones de pesos, no los 300 mil que se esperaba allá en el mes de abril del año pasado. ¿Sí? De acuerdo con la ley de Banco de México, y aquí es muy específico en sus artículos 53 y 68, estos recursos, estos 165 mil millones, fueron canalizados primeramente para cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. Específicamente en el 2018 y en el 2019 se tuvieron ejercicios con resultados negativos. Entonces, para cubrir esas pérdidas se utilizaron 121 mil millones de pesos de esos 165. El resto, que son 44 mil millones de pesos, fue para incrementar la reserva de capital del mismo Banco de México, como lo establece la ley. ¿Sí? Por lo cual no hubo remanente de operación que pudiera ser entregado a la tesorería. ¿Sí? En ese sentido, pues probablemente el presidente esperaba, ¿sí? Esperaba que por ahí se tuviera un remanente, un resultado, que Banco de México le entregara recursos al gobierno federal, como ha ocurrido en otros años, Juan Carlos. En el 2017 se le entregó 300 mil millones de pesos al gobierno federal en remanentes, pero hay que recordar que en el 2016 el tipo de cambio se devaluó. Sí, fue cuando estaba la campaña de Donald Trump y el tipo de cambio se disparó a 22, y eso generó ese remanente de 300 mil millones. Ahí sí hubo oportunidad. Sí, sin embargo, ahora no hubo esa oportunidad, no se generó ese remanente, porque esos 165 mil que arrojó en las operaciones, pues ya se destinó, de acuerdo a la ley, a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. Sí. Y probablemente esto generó la molestia por parte del presidente. Sí, Alejandro Díaz de León lo que hizo es cumplir con la ley, pero no se manda solo Alejandro Díaz de León. Hay una junta de gobierno que le integran él y otras 4 personas, y me imagino que esa decisión se toma en conjunto, es decir, es una decisión colegiada. Sí, así es, Juan Carlos. Esta decisión, bueno, es en base a la ley, a la misma ley del Banco de México, y la tomó la Junta de Gobierno, la máxima autoridad. Y ahí hay 3 posiciones que haya puesto López Obrador, es decir, digamos que López Obrador tiene mayoría en la Junta de Gobierno, pues. Y así es, Juan Carlos. Tiene a Gerardo Esquivel, propuso a Gerardo y se aprobó Gerardo Esquivel, Jonathan Gil y Galia Borja, sí, y ellos estuvieron de acuerdo en que se hiciera esta distribución, ¿no?, del resultado positivo. Entonces, la Junta de Gobierno es la máxima autoridad de Banco de México y le encabeza el gobernador y los 4 subgobernadores. Y esta decisión la tomó la Junta de Gobierno, ¿sí?, incluyendo las 3 subgobernadores que ha propuesto y ratificado el Senado por parte del presidente López Obrador. Sí, ahora finalmente, Marco Antonio Córdoba, el presidente dice que propondrá en la presidencia, en la gubernatura del Banco de México, a un partidario de la economía social y moral. ¿Qué es esto de la economía social y moral? ¿A qué se refiere el presidente? Pues mira, Juan Carlos, la economía es una ciencia social, por lo cual los economistas tenemos esta dimensión social. Todos los economistas tenemos esta dimensión social al ser la economía una ciencia social. En relación a la economía moral, pues ahí sí surge esa duda, ¿no? Genera esa confusión, porque la economía pues es una ciencia, ¿no? Y pues esa parte de la economía moral no la analizamos, no la estudiamos, y eso generó confusión. Ahora, la misma ley de Banco de México, Juan Carlos, es muy clara en cuanto a los requisitos que debe tener el miembro, los miembros de la Junta, ¿no? Así como lo ha tenido las 3 propuestas que ha aprobado el Congreso. Pues son personas calificadas y técnicas, ¿no? Gerardo Esquivel, Jonathan Gil y Galia Borja, y en ese sentido se espera que el próximo miembro que proponga el presidente, que va a ser para gobernador, también cumpla con los requisitos que marca la ley de Banco de México. Sí, entonces, el nombramiento es ratificado por el Senado, me imagino, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Es una designación por el presidente, una propuesta, y debe tener la aprobación de la Cámara de Senadores. Históricamente ya hay una referencia, Juan Carlos, en el 2010, el presidente en ese momento, Calderón, propuso a un candidato para ser miembro de la Junta, Santiago Levy, y el Senado no lo aprobó. Sí. Y entonces no lo aprobó y tuvo que hacer otra propuesta el presidente. Entonces el presidente en este caso va a proponer, sin embargo la Cámara, ¿sí?, previa evaluación y que cumpla con los requisitos, tiene que aprobar.
Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias. Es un gusto, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Hasta pronto, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. Reporte 100.